Saludos fraternos desde su canal Cristiano La Palabra. Buenas tardes, buenas noches o buenos días por donde quiera que hoy se encuentre. Hoy día miércoles 29 de julio continuamos nuestro tema de la serie Verdades Bíblicas, el tema de la salvación. Como siempre he mencionado, nos auxiliamos de las herramientas que tenemos de la tecnología, pero la primera es esta. Esta es la palabra de Dios, esta es nuestra norma de fe y conducta, en ella pues nosotros nos sustentamos. Esta es una herramienta, la computadora, en donde le comentaba a un buen amigo de que tengo por aquí 125 Biblias de todas las versiones que existen y de todas las denominaciones o confesiones de fe que existen en este momento. Muy bien, el tema que nos ocupaba anteriormente era el tema de la salvación. Muy bien, teníamos nosotros como le diría, un glosario, un tema que llevábamos así. ¿Qué es la salvación? ¿Se recuerdan? En el anterior estudio, ahí mencionamos en qué fecha fue detallado, explicado ese tema. Permítame entonces yo también auxiliarme de mis elementos de control. Bien, luego pues se explicó perfectamente qué es la salvación, cómo se obtiene, fue la siguiente parte, y también se explicó, y ustedes en el anterior estudio que tuvimos el viernes pasado, ahí estaban las fechas. Lo digo esto para que ustedes busquen las fechas, por favor. Y la tercera pregunta era ¿quién la da? Y ese fue el tema del viernes pasado. Hoy miércoles 29 de julio del año 2020 está el tema requisitos para recibirla. Perfecto. Requisitos para recibirla. Muy bien. Yo quisiera ser muy explícito con ustedes en donde este tema que dice requisitos para obtenerla, debo de hacer una aclaración muy importante respecto al título del tema de hoy. Requisitos para obtenerla. No hay ningún requisito para obtenerla. O sea, un requisito es algo que usted debe de hacer para, en este caso, obtener tal cosa. Yo quisiera que nos entendiéramos y dejar muy claro, muy claro, que el tema de hoy, requisitos para obtenerla, ese título, requisitos para obtenerla, es únicamente para llamar su interés y conocimiento de este tema. Y claro, muchos de ustedes, mis hermanos, que han nacido de nuevo, dirán, pues sí, y bueno, ¿y por qué está diciendo el pastor Herbert esto de que se necesita un requisito para obtener la salvación? Bueno, entonces usted debe estar tranquilo por lo que va a escuchar en adelante. Pero si alguien de los muchos que ven estos programas y no ha nacido de nuevo, entonces posiblemente creerá o ha sido instruido que para obtener la salvación hay que hacer estos son los requisitos, esto, más lo otro, más aquello y más de aquello. Entonces si llenas estos requisitos,
obtendrás la salvación. Pues no, la Biblia no dice eso. Dentro de unos minutos vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. También el hecho de haberle puesto requisitos para obtenerla es para provocarle su curiosidad acerca de las Escrituras. No se quede usted solamente con lo que oye de una predicación, por lo que dice el pastor o el predicador de turno. No se quede con eso, escudriñe las Escrituras. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras. Esto es escudriñar, mire, buscar aquí, como no, esto dice acá, dice que en tal lugar se ve esto, cómo no, sí, así dice así, y esto. Eso significa escudriñar las Escrituras. Eso. Entonces, esto es para provocarle la curiosidad de verdad a quienes no han nacido de nuevo. Puede ser por desconocimiento, y ahí sí que es permisible. Si le han enseñado que usted debe hacer esto y esto y esto para obtener la salvación, pues preste atención y verá usted si es cierto que verdaderamente esos tales requisitos que le han dicho que debe de hacer, la obtendrá. Tomemos como un ejemplo muy sencillo. Cuando hay una oferta de trabajo, bien, la oferta de trabajo dice, necesitamos ingeniero civil para proyecto de construcción de una carretera. Sale en el periódico. Bien, entonces dice ahí, empresa constructora de alto nivel internacional y bla, 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 necesita contratar los servicios de un ingeniero civil con especialización en estructuras. Muy bien. Dice, dentro de los requisitos que debe de tener y llenar son estos: título universitario, de manifestar, dice ahí, cuál universidad, experiencia de 3 años, así lo necesitan, con experiencia de 3 años, conocimiento de estructuras, especialmente metálicas, muy bien, de preferencia inglés, vivir cerca del área, no necesariamente, y una serie de requisitos. Si cumple esos requisitos, entonces es candidato a obtener el puesto. Es candidato, no quiere decir que es sujeto, candidato, o sea, tiene la oportunidad. Si no los requisitos, si no llena esos requisitos, no vaya a la entrevista, porque le van a decir, mire, gracias por haber venido, pero estamos leyendo que usted no cumple los requisitos. Llene todos estos requisitos que nosotros estamos pidiendo y lo vamos a tomar en cuenta para cuando tengamos la oportunidad de elegir a los candidatos de los que han presentado su currículum con experiencia. Entonces usted ve pues que ahí son requisitos que se debe cumplir. Si usted no cumple esos requisitos, usted no puede ni es sujeto a obtener el empleo. Muy bien. Entonces, en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento y en las anteriores series y que hemos tenido estudios acerca de la salvación, siendo esta la cuarta y la última, es donde dice qué requisitos es para obtener la salvación, pues hoy vamos a demostrarle bíblicamente cuáles deberían ser o qué es lo que define y detalla qué es
la salvación. Como, repito, se obtiene. Nosotros por méritos propios no podemos obtener la salvación. No podemos nosotros decir: yo soy un buen creyente, yo soy un colaborador de mi congregación, yo soy diácono, yo soy miembro de la junta directiva, yo soy encargado de evangelización, yo soy del coro, de la música, de la acomodación. Usted puede poner todas esas buenas actitudes y acciones que deberemos de tener todos en nuestras congregaciones. Pero esas cosas buenas que usted hace, no le da ningún requisito para obtener la salvación. Muy al contrario, debo de decir que eso que usted está haciendo es una manifestación de que Dios está obrando en su vida para la obra de Él. Bien, entonces, otra información que debe tener, ojo, los que toman nota, es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto, o sea, de obtener la salvación, no es de vosotros, pues es un don de Dios, pues es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. No está diciendo que es una recompensa o pago por los servicios o las demostraciones que estás haciendo. No. Dice, pues esto es un don de Dios y no por obras. Eso, no por obras. Está clarísimo. No necesita hacer ninguna obra de ninguna clase para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque quien da la salvación es Dios por medio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Eso sí que quede clarísimo según las Escrituras. Entonces, pues, la salvación no se obtiene no necesita ningún requisito. No es cierto. La Biblia lo está diciendo. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. Ahí está. Sois. No seráis. Sois salvos por medio de la fe. De la fe en Jesucristo. Como único y suficiente Salvador. Y esto de obtener la salvación no es de vosotros. Ustedes no las pueden hacer. Pues es un regalo de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie vaya a decirle a Dios: Señor, yo hice esto, yo regalé esto, yo hice buenas estas cosas, yo hice estas y estas cosas. No por obras, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria y toda la honra es para Dios, nada más. Entonces, veamos un puntito clave, pero sencillito, como un hombre carcelero que no era ni judío ni cristiano obtuvo la salvación sin ningún requisito. Perfecto. ¿Tiene usted papel y lápiz? Y si no, tome nota por ahí a la ligera. Hechos capítulo 16, versículo 28. Dice así. Quiero hacer una referencia que Pablo, junto con Timoteo, estaba él en un lugar que se llamaba Filipo. A ver. Muy bien, aquí voy. Aquí me voy orientando por la computadora. Fíjese bien. Voy a leer desde el versículo 1, Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, o sea, Pablo ya iba de misionero con Timoteo. Él por todos lados predicaba el evangelio. Así deberíamos de hacer nosotros, por todos lados predicar.
hijo de una mujer judía, o sea, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Muy bien, entonces ellos llegaron por varios lados, predicaron, y en el versículo 12, Hechos capítulo 16 y versículo 12, dice: y de ahí a Filipos. Venían predicando con atrasos e inconvenientes. ¿Se recuerda lo que hablamos el viernes pasado? Y entonces, ahí en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, o sea, en una ciudad importante, y una colonia, desde luego, romana. Y estuvimos en aquella ciudad de Filipo algunos días. ¿Qué estaban haciendo el hermano Pablo? Predicando en ese lugar. Bien, y dice en el versículo 13, y un día de reposo, o sea, un día sábado, salimos fuera de la puerta, o sea, salieron fuera de la ciudad, porque antes las ciudades estaban amuralladas, con muros, junto al río. Había un río donde solía hacerse la oración, fíjense. Qué simpático que la gente que no lograban llegar a un lugar de adoración, pues se reunía en un lugar y ahí oraban a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y sentándonos, ellos al ver que se estaba orando a Dios, pues, y sentándonos, hablamos a las mujeres que ahí se habían reunido. Fíjense qué simpático, porque llegaron Pablo y Timoteo y vieron que estaban orando a Dios y se sentaron, curiosamente, digamos así, y les hablaron a las mujeres que estaban ahí orando. Y dice en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, hermano, esa mujer era muy rica, porque la púrpura era en aquel tiempo, y lo es el día de hoy, un colorante que es muy difícil de extraer y de conseguir. Y ella era vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Tiatira, de las ciudades cercanas de por ahí, que adoraba a Dios. Oiga, adoraba a Dios. O sea que esas mujeres se habían dedicado un ratito para adorar a Dios. Bendiciones y saludos a todas aquellas mujeres de todas las congregaciones cristianas evangélicas que antes de que el culto suceda se reúnen para orar. También hay congregaciones, y que Dios les bendiga mucho, les multiplique todo, y que la mano todopoderosa de Dios esté con esas mujeres, que mientras nosotros los pastores estamos predicando, ellas están orando porque la palabra de Dios sea aplicada y recibida por los que están sentados, y porque no haya ninguna interferencia ni en el pastor que está predicando, ni en la congregación que está atenta a oír la palabra de Dios. Que Dios las bendiga a todas esas mujeres. Y si todavía no tienen ese ministerio, les invito, hagan ese ministerio, incluso háganlo en su casa, hoy en tiempos de pandemia. Hagan ese ministerio, mujeres, porque Dios reconoce esa obra tan hermosa. Y dice, pues, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice Lidia, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ve usted que no es por cuenta propia de ella, sino que el Señor Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice en el versículo 14, y cuando ella
lo que Pablo decía. Perfecto, estuvo atenta. Luego, disculpen hermanos que los ruidos que van a oír son de los comerciantes en pequeño por esta zona que se ganan sus centavitos. Perfecto. Entonces, tuve un pequeño problema aquí, Hechos 16, perfecto. Aquí está, muy bien, por estar atento al ruido de afuera. Así pues dice que ella, oyendo el Evangelio, se quedó muy impresionada y en el versículo 14, y adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice, así pues que cuando ella abrió su corazón, dice en el 15, versículo 15, y cuando fue bautizada, fíjese. Así se acostumbraba antes. Hoy Dios permitiría que igual la gente cree en el Señor Jesucristo, lo acepta como Señor y Salvador, y deberíamos de bautizarla, pero dirá, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Cómo tenemos que andarle rogando a la gente que se bautice para que cumpla el requisito de la fe? De la fe. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes ven pues que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a que nos quedáramos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era bruja, pues. Esas que les leen la mano o les hacen, porque la brujería de esos adivinos, esos son el enemigo que está con ellos y les hace ese favorcito. Y a la gente que anda buscando esas respuestas de espíritus inmundos, pues también, si hay por ahí cierto, el enemigo trabaja fino con eso. Versículo 17. Esa mujercita, esa jovencita, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice el que está relatando, daba voces diciendo, la muchachita bruja esa adivina, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Estoy leyendo Hechos 16, 17. Y era cierto. Mire pues cómo Dios hace que hasta el chamuco le sirva hasta de parlante. Y esta mujer decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El camino de salvación es el Evangelio. 18. Y esto lo hacía por muchos días, o sea que cada vez que pasaba por ahí, pues, como que lo decía. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu. ¿Sí? Oiga el versículo 18. Y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Vaya. Se le salió el espíritu de adivinación que tenía la muchacha y se quedó en neutro. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, el billetito, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o sea, los agarraron presos ante las autoridades. Y dice en el versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues sí, como le sacaron el demonio a la cipota, el mal espíritu a la muchacha, entonces se les cayó el negocio. Ya la muchacha ya no decía adivinanzas. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, arrancándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Hermano, al pobre Pablo y a Silas
les dieron de leñazos ahí. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, dice la Escritura, después de haberles azotado mucho. Qué tremendo eso. En el 23 los echaron en la cárcel, mandando al carcelero romano, ese que está en Filipo, que los guardase con seguridad. Así que me meten preso a estos dos hombres y los amárrenlos bien. El versículo 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el cepo quiere decir un pedazo de madera, hermano. Ahí les pusieron sus piecitos a los dos y ahí estaban ellos encadenados a ese cepo y no se podían mover. Era una madera fija que agarraba los dos pies y ellos no se podían mover ni caminar. Versículo 25, y esto es para usted y para mí. Oye, cuando estemos en dificultades, no sea chicopale, como dice la gente por aquí y por el lado de Latinoamérica. Muchos hoy con esto de la pandemia están bien vencidos, bien afligidos y ya ni cantan himnos ni leen la Biblia, sino que están en otras cosas. Cristianos, pongo las comillas. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, oiga, presos por predicar a Jesucristo, cantaban himnos a Dios. Aquí los hermanos que me están viendo, muchos de ustedes saben que normalmente a veces por las noches les envío himnos para que su carga de aflicción sea menos, un poco más baja a causa de los himnos. Hace poco, para un par de días, les envié a todos una alabanza, un himno de los muy tradicionales. Se llaman Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Si usted quiere oírlo, el que me está viendo y no se lo envié, mándeme aquí en los comentarios. Por favor, pastor, mándeme el himno y se lo mando. Muchos me dijeron, yo nunca lo había oído, no lo conocía, es primera vez. Imagínense, y son de los signos del Evangelio, en donde habla de la aflicción de los tiempos de angustia. Y entonces cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron las cadenas, mire. 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Ustedes saben, sus pastores le deben de haber explicado que en el tiempo de los romanos, el carcelero, o sea, el que tenía las llaves de las cárceles, él era el responsable de cada uno de los presos. Si se le escapaba a un preso, él pagaba con su vida. Lo mataban si se le escapaba a uno. Entonces él, viendo que hubo el gran terremoto y que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, él creía que se habían ido todos. No, mejor me voy a matar. O sea, se iba a suicidar, pues a meterse la espada. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, o sea, le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo y Silas y todos los presos, que habían oído las alabanzas a Dios en la cárcel antes del terremoto, y que habían oído la oración de Pablo y Silas antes del terremoto.
Entonces, en las grandes dificultades y en las grandes angustias y temores, orémosle a Dios y cantémosle alabanzas para su honra y para su gloria. ¡A Dios! Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, dice en el versículo 29, él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando de aflicción, se postró a los pies de Pablo y de Silas. O sea, ¡ay, caramba, aquí están ustedes! Y sacándolos, los sacó porque él había oído también, porque era carcelero, esos vivían en la prisión, pues en la penitenciaría. Él era el jefe, y él se tuvo que haber oído las oraciones que hizo Pablo y Silas, y debe haber oído los himnos que le cantaban a Dios. Y en el 30 dice, y sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué requisito debo de llenar para ser salvo? Mire qué pregunta más maravillosa. ¿Cree usted que ese hombre no había sido tocado por Dios cuando Pablo y Silas oraban? ¿Qué oraciones no habrán sido, hermanos? Aquellas oraciones que de angustia y de aflicción. Seguramente podría haber sido, ojo, estoy yo pensando, no estoy diciendo así fue, porque cuando uno está en aflicción y angustia, ¿cómo clama a Dios, verdad? Oh Jehová de los ejércitos, oh bendito Dios, oh. Y quizás había sido, Señor Dios Todopoderoso, mira que nos tienen aquí en la cárcel, mira que nos han puesto estos cepos en los pies que no podemos ni caminar ni para ir al baño, nada, no podemos movernos, estamos imposibilitados. Señor, manda tu ayuda, porque injustamente nos han metido en esta prisión. Señor, tú eres poderoso, así como hiciste aquellos milagros en tal fecha y aunque no tenemos que recordárselo a Dios, pero podemos decirlo, Señor, ten misericordia de nosotros en esta angustia. Y vamos a cantar esta alabanza a ti, a Dios. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, y a saber qué himnos cantar, aún en aflicción y en el temor. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál fue el requisito? En Jesucristo. Fe. Por eso hemos insistido tanto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que tiene fe que Él es el único y suficiente Salvador, no se pierda, mas tenga la vida eterna que está en los cielos. Perderse es irse al tormento eterno, el infierno, pues, para que nos entendamos mejor. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Vale? Ese no creía, pero haber oído las oraciones y los himnos cantados a Dios, como muchas veces hoy en esta época, y usted y yo oímos el Evangelio, y muchos de los que estamos aquí, yo y muchos de los que seguramente hemos oído el Evangelio y creímos y que el único que salva es Jesucristo. Y dice, y serás salvo, tú y tu casa. Y entonces dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor, el Evangelio, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándola aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
y llevándolos a su casa, les puso la mesa, les sirvió comida y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios por medio del Evangelio. Dios bendiga a todos por donde quiera que se encuentre. Que la mano todopoderosa de Dios esté con ustedes, que los guarde, que los libre, que los cuide de todo peligro y de todo mal. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.